Buenos días, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 25 de junio del año 2009, nos encontramos constituidos en la primera sala de garantía del Distrito Judicial Bravos para llevar a cabo audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 666 del 2009 que se sigue en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado. Audiencia que será presidida por la juez de garantía, licenciada Dora Imelda Rodríguez Díaz. Se solicita a los presentes apagar sus teléfonos celulares, así como guardar el debido respeto, ya que de no hacerlo se les podrá mandar desalojar de esta sala. Ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 323 y 329 del Código de Procedimientos Penales. Por último, les pido por favor ponerse de pie para recibir a la juez. Tomen asiento, por favor, son tan amables. Gracias. Se declara abierta la audiencia. Por favor, procedan a individualizarse los intervinientes por el Ministerio Público. Sí, buenos días, señoría. Licenciado Noel Rodríguez Vargas, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Mixta para la investigación de homicidio de mujeres, con domicilio y formas de notificación ya previamente registradas ante este tribunal. Gracias. Buen día, su señoría. Licenciado Ángel González Cancino, agente del Ministerio Público, con datos y formas de notificación ya registrados previamente en la sala de este tribunal. Por la defensa. Joel Meneses Hernández, defensor público, con domicilio y forma de notificación ya registrados. Señor, su nombre para efectos del registro de audio y video. En el micrófono, por favor. Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Bien, señor defensor, anteriormente estaba el imputado siendo asistido por el licenciado Luis Mauricio Terán Murillo. ¿Alguna razón por la que no haya comparecido a esta audiencia el defensor? Así es, el compañero Mauricio estaba a cargo de este caso, pero por como tiene que estar en un juicio oral, entonces me convidaron a mí para estar aquí. ¿Lo va a revocar en lo sucesivo o nada más por esta audiencia? Lo va a revocar. En lo sucesivo. Sí. Bien. Señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, como parte de los derechos que ya le fueron explicados en previas ocasiones y en diferentes oportunidades, usted se encuentra facultado para designar como defensor a la persona que usted considere pertinente. En este caso, el licenciado Joel Meneses Hernández manifiesta que en lo sucesivo será él quien lo representará por parte de la Defensoría Pública. ¿Está usted de acuerdo con que sea el licenciado quien lo represente? Está muy bien. En términos de los artículos 7, 124 y 139, se tiene al imputado designando como defensor a el profesionista ya mencionado. Bien, esta audiencia se encuentra señalada con motivo de la resolución de la situación jurídica del imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la causa 666 del 2009. En términos del artículo 283, señor defensor, ¿tiene algún medio de prueba que vaya a desahogar? Así es. ¿Qué es lo que va a desahogar? Tenemos 3 documentales públicas. Bien. La primera se refiere a una constancia que obra en la carpeta de investigación en la causa penal 668/09 que se sigue en contra de mi defendido. A ver, es constancia de la carpeta de investigación. Es una constancia que está en la carpeta de investigación. Bien, entonces forma parte de las actuaciones de la investigación. De otra carpeta diferente. De otra carpeta diversa. Así es. Bien, entonces, Que se sigue en contra de mi defendido por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad. En esta constancia aparece que el día 16 de junio el suscrito Benjamín Castillo Santos, comandante de la Policía Ministerial de Zacatecas, hizo entrega a los agentes Raúl Moreno y Jesús Eduardo Alemán Medina, de la persona de mi defendido,
Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Firman de entregado el citado comandante de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, Benjamín Castillo Santos. Como testigos, el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Lauro Castillo Sánchez. Y reciben la licenciada Guadalupe Rivera Guzmán y los agentes Raúl Mora Moreno y Jesús Eduardo Alemán Medina. Esto fue el día 16 de junio en la ciudad de Perú, Zacatecas. Señor agente, ¿tiene usted conocimiento de esta constancia o desea verificarla? Sí, señoría, desconocemos el contenido de dicha carpeta. Bueno, entonces Pido se le ponga la desahoguémosla conforme a las reglas del desahogo de la prueba documental. En Necesito ese que caso, prevista al Ministerio Público. se le ponga la vista, ¿Se por permite favor, a la gente del la Ministerio lectura? Público para si tiene alguna observación que hacer respecto a esto. Es todo el contenido de la constancia, señor defensor, Eso es en general. en relación a esa constancia. ¿Qué carpeta de investigaciones? 668. Bueno, es la causa penal 668 de este año. Ok, señoría, esta representación social objeta el desahogo de dicha probanza, toda vez de que se trata de una causa y delito diverso por el cual se está llevando. A ver, señor fiscal, si desea controvertir el contenido de esa documental, será en el momento de que se haga cargo tanto de su prueba como los argumentos de descargo de la defensa. En todo caso, únicamente es en relación al contenido de esa constancia, si tiene alguna manifestación que hacer en relación a si la aprecia de alguna manera alterada o de otra situación. Los alegatos que tenga que hacer para restarle eficacia o credibilidad a la misma me los hace en el momento procesal oportuno. Esto es para que no se pierda el orden en esta audiencia, por favor. Ok, ninguna. Nada que manifestar en relación al contenido de esa constancia. Bien, ¿qué otra prueba tiene que desahogar, señor defensor? Otra documental pública consistente en el parte informativo de fecha 17 de junio de este año, signado por el agente Raúl Mora Moreno, agente B de la Policía Ministerial, quien en dicho parte informa sobre la detención de mi defendido realizada en la ciudad de Perú, Zacatecas, el día 16 de junio. ¿En la ciudad de qué? ¿Perdón? ¿En la ciudad de qué? Es que no lo escuché. Fresnillo. Pido que también se le ponga la vista a la representación social.
¿Alguna observación que hacer, señor defensor? Señor fiscal. Ninguna, señoría. Bien. ¿Alguna otra prueba que va a desahogar, señor defensor? Por último, otra documental pública consistente en la videograbación de la audiencia de control de detención llevada a cabo el pasado día 20 de este mes respecto a el delito. Causa penal. Perdón. ¿A la misma causa? En esta causa penal 668-09, que se sigue en contra del defendido también por el delito ya señalado. A ver, ¿cuál sería la utilidad de este desahogo de este? Demostrar que en esta audiencia diversa juez de garantías decretó la ilegalidad de la detención del defendido y por lo tanto no ratificó dicha detención. ¿Considera usted que es necesario entonces la proyección del video para decretar confirmar esa circunstancia? Al menos la primera parte donde el fiscal pide que se ratifique de ilegal la detención y al final donde la juez decreta que no debe ratificar porque es ilegal. ¿Algo que manifestar, señor fiscal? Sí, señoría. Únicamente precisar, ¿verdad?, que esta causa penal diversa al motivo de esta audiencia, como lo es la 668/2009, se instauró por un delito diverso al motivo de la presente audiencia únicamente, señoría. A ver, señor defensor, las documentales que usted alude en relación a la exhibición del video de una causa penal diversa que fue desahogada ante este Tribunal de Garantía, en todo caso, no resulta ser una información que resulte trascendente o resulte importante para esta juzgadora, en virtud de que es una causa diversa en todo caso y son hechos distintos en todo caso. Esta circunstancia de que fue decretada ilegal la detención, pues la conoce el tribunal en relación a esa causa. ¿Tiene algún sentido proyectar esa evidencia? Señoría, esta probanza o este medio de investigación se pide, se desahogue, porque es importante para la defensa, ya que bien, los medios de investigación que por favor, expone la Fiscalía. Por favor, tengo suficiente, proceda a proyectarlo, por favor. Del día 20 de junio del año 2009, presentes en la octava sala de garantías del Distrito Judicial Bravos, a fin de llevar a cabo la audiencia de control de detención dentro de la causa penal número 668/09, que se instruye en contra del imputado de nombre Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de retención y sustracción de menores, la cual será presidida por la juez de garantía, licenciada Carmen Leticia Prieto Ruiz, por lo que se solicita a los presentes apagar sus teléfonos celulares, así como guardar el orden y permanecer en silencio. Apercibidos que no hacerlo, se podrá ordenar su desalojo de la sala de audiencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 323 y 329 del Código de Procedimientos Penales. De pie, por favor, para recibir a la juez. Buenas tardes, tome asiento, por favor. Gracias. Tal y como lo señaló el encargado de sala, damos inicio a la presente audiencia, para lo cual pido se individualicen por parte del Ministerio Público. ¿Quién nos acompaña? Gracias, señoría. El licenciado Eduardo Chaires Cos, con domicilio para oír y recibir notificaciones, así como correo electrónico ya debidamente registrado ante este tribunal. Gracias. ¿Por parte de la defensa? Sí, buenos días, Buenos señoría. Por parte de la defensa, el licenciado Saúl Alejandro Ordóñez Tena, defensor público penal, con formas de notificación ya proporcionadas a la administración de esta sala. Gracias. Señor, ¿me da su nombre, por favor, al micrófono? Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Bocanegra. Gracias. Le voy a tomar algunos datos, señor. ¿Me puede proporcionar su dirección? Calle Islas Marías e Islas Tasmanias. La casa está en esquina, no recuerdo el número.
Colonia 16 de septiembre. Licenciado Ordóñez, ¿no hay en la carpeta de investigación el número del domicilio del señor Barraza? Un segundo, señoría. No sé si el representante social en la identificación del imputado que tenga más conocimiento del manejo del domicilio del detenido. Licenciado Chaires, Sí, cuando se le hizo nombramiento de defensor, señoría, el señor Sergio Barraza Bocanegra no supo precisar el número. Sin embargo, esta representación social cuenta con datos de la progenitora del señor Leticia Bocanegra Ríos. Voy a corroborar si ella proporciona un número. Ella proporciona igual Isla María y Tasmania sin número de la colonia 16 de septiembre, señoría, no proporciona número. Muy bien, gracias, licenciado. Señor Barraza, ¿me puede decir cuántos años tiene? 21. ¿Me dice el día en que nació y el año, por favor? 24 de julio del 87. ¿Su estado civil? Soltero. ¿A qué se dedica, señor? Carpintería. El domicilio que usted me acaba de proporcionar, el ubicado en la calle Islas Marías e Islas Caimanes. Tasmanias. ¿Mande? Islas Tasmanias. Tasmanias. Sí. Señalando que su casa se encuentra en la esquina de esa intersección de las calles. Así es. ¿Sí? De la colonia 16 de septiembre, es donde este tribunal puede enviarle todo tipo de notificaciones. Sí. Le voy a pedir, señor Barraza, que en caso de que modifique su domicilio, lo haga de conocimiento de este tribunal, ya que de enviarle algún otro citatorio y no comparece, el agente del Ministerio Público puede solicitar se gire una orden de aprehensión en su contra. ¿Entendió la relevancia de informar el cambio de domicilio? Está muy bien. Gracias. Quien lo acompaña, el licenciado Saúl Alejandro Ordóñez Tena, lo nombra como su representante legal en este procedimiento penal. Sí es. Licenciado Ordóñez, ¿acepta el cargo? Aceptamos el cargo, señoría. Entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código Adjetivo en la materia, se le tiene nombrando al licenciado Saúl Alejandro Ordóñez Tena como su representante legal. Señor Barraza Bocanegra, ¿conoce sus derechos? Sí. ¿Tiene alguna duda sobre ellos? No. En esta audiencia, señor Barraza, vamos a hablar primeramente en la forma en que usted fue detenido y otras circunstancias de su detención. Le voy a pedir que esté muy atento a lo que manifieste el agente del Ministerio Público para que esté en oportunidad de defenderse. Licenciado Chaires, ¿tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, señoría. Esta representación social solicita usted, de acuerdo a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 168 del Código de Procedimientos Penales, de que se ratifique como legal la detención del señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, puesto que dicha detención, su señoría, tuvo lugar, fue una detención en delito flagrante, en flagrancia, y a consideración de esta fiscalía, pues las circunstancias en que tuvo verificativo sí se encuentran ajustadas a los supuestos que establece sobre la fragancia el artículo 165 del Código de Procedimientos Penales, la que se efectuó bajo las siguientes circunstancias. En primer lugar, señora, voy a precisar que el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue detenido en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, el día 16 de junio, voy a corroborar bien la fecha, señoría. Es correcto, el día 16 de junio, su señoría, como lo repetí, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, por el agente de policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, de nombre Jesús Tenorio Cuevas. Fue detenido el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra en el exterior de un domicilio ubicado en Callejón de las Golondrinas de la colonia Esparza, en Fresnillo, Zacatecas.
en el exterior de un domicilio marcado con el número 1, su señoría, del callejón Las Golondrinas. ¿De qué colonia es? De la colonia Esparza, su señoría, en Fresnillo, Zacatecas. Tal detención, su señoría, tuvo lugar en dicha entidad federativa en virtud de una colaboración que solicitó el titular de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte mediante un oficio de número 1388 diagonal 2009, un oficio de fecha 12 de junio del presente año, dirigido al Procurador General de Justicia de Zacatecas. Tal oficio de colaboración, señoría, fue para efecto de que se procediera a la búsqueda y localización del señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, puesto que se tenía conocimiento de que podía ser localizado en dicha ciudad y que en dicha localidad era donde él estaba reteniendo, su señoría, a una menorcita, a una bebita de nombre Heire Rubí Fraire Escobedo, su señoría. ¿Me repite el nombre? Sí, la menor es Heire Rubí Fraire Escobedo. Voy a corroborar bien el dato, señoría. ¿Fraire? Escobedo, su señoría. Heire Rubí Fraire Escobedo. Y se tenía conocimiento pues de que estaba reteniendo a dicha menor en dicha localidad, señoría, y el oficio de colaboración signado por el señor subprocurador licenciado Alejandro Agustín Pariente se realizó en términos del convenio de colaboración interprocuradurías celebrado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de las 31 entidades que integran la Federación, suscrito dicho convenio el día 30 de marzo del año 2007 en la ciudad de San Luis Potosí, publicado el convenio de referencia en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de junio del año 2007. Quiero precisar, señoría, que una vez que fue detenido el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el agente de Policía Ministerial Jesús Tenorio Cuevas en atención a la colaboración ya mencionada, él fue entregado, señoría, en dicha localidad a agentes de Policía Ministerial que para efectos de llevar a cabo la colaboración, agentes de Policía Ministerial de este Distrito Judicial se trasladaron al estado de Zacatecas en virtud precisamente del oficio de colaboración invocado. Y en tal virtud, señoría, hicieron entrega, el agente Jesús Tenorio Cuevas hizo entrega al agente Raúl Mora Moreno, agente de Policía Ministerial, pero adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, en concreto a la Unidad Especial de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte. El mismo día 16 de junio del año 2009, se le hizo entrega del detenido aproximadamente a las 18 horas, obviamente en las instalaciones de la Comandancia de Policía Ministerial de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, para efecto, su señoría, de que se trasladara al detenido, a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, a esta ciudad fronteriza y, bueno, pues se hiciera lo conducente. Quiero manifestar a usted, su señoría, en relación hasta este momento me hice únicamente mención de la detención que tuvo lugar de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Quiero mencionar a usted, señoría, que tal detención, y como ya lo manifesté, tuvo lugar en virtud de una denuncia presentada por la señora Marisela Escobedo Ortiz. Una denuncia que presenta ella ante la representación social de fecha 26 de marzo del año 2009, en donde ella hace del conocimiento del órgano investigador que el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra está cometiendo el delito de retención de menores, una retención en perjuicio de la menorcita que ya hicimos referencia, de la menor Heire Rubí Fraire Escobedo, de tan solo 1 año de edad, toda vez que esa denuncia la presentó la señora Heire Rubí Fraire Escobedo por lo siguiente, pero la señora Marisela Escobedo Ortiz la presentó por lo siguiente. Nada más para precisar, su señoría, el motivo de dicha denuncia fue lo que a su vez dio origen, su señoría, a la colaboración
solicitada al gobierno de Zacatecas, a donde se trasladaron agentes de policía ministerial de esta entidad federativa, y en colaboración con los agentes de policía ministerial del estado de Zacatecas fue como detuvieron al señor en las circunstancias que ya precisé, y fue a su vez en dicha localidad en donde se entregó a los agentes de policía ministerial, a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, para que a su vez se trasladaran de regreso a esta entidad federativa. Pero el asunto es complejo, señoría, por eso quiero entrar a este otro antecedente para que usted vea por qué se derivó este delito de retención y sustracción de menores, y que a consideración también de la representación social es un delito continuo permanente, y por tanto al prolongarse en el tiempo dicha comisión de un delito, pues nos encontramos que momento tras momento se actualiza la figura de flagrancia, y por eso consideramos que efectivamente la detención de Sergio Rafael Barraza Bocanegra se encuentra más que justificada y acorde a lo establecido por el artículo 165 del Código de Procedimientos Penales, acorde también a lo que establece el artículo 16 constitucional de la Constitución. Señoría, ¿se le parece pasamos al final de esta audiencia para ver qué fue lo que resolvió la juez? Su prueba, señor defensor. La República. Vuelvo a repetir, la señora Marisela Escobedo Ortiz presentó su denuncia de la menor, la propia señora. Por otro lado, Negra Ríos, la señora Leticia. porque tenía que identificar plenamente. Se actualiza la flagrancia antes aludida. Citando de igual forma que la mamá de la menor, Rubí Marisol Fraire Escobedo, menciona la denunciante Marisela Escobedo Ortiz que se encuentra su hija desaparecida y que ignora su paradero, además de que el día 25 de marzo del 2009 la señora Marisela Escobedo Ortiz exhibe una resolución del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Bravos, en donde se ordena, o en donde, entre otras cosas, se ordena por dicho juez en materia civil, se proceda a la búsqueda de la menor Heidi Rubí, y que le sea entregada a su abuela materna, ya que se le otorgó la guardia y custodia a dicha persona. Hablándose en dicha resolución de las constancias donde acredita que la hija de la denunciante dio a luz a un bebé del sexo femenino el día 4 de febrero del 2008. Existe una documental del registro civil del acta de nacimiento de la madre de la menor sustraída, que se dice sustraída, de nombre Heidi Rubí, del día 2 de octubre de 1991, teniendo a la fecha 17 años de edad. Por lo tanto, se determina que el señor Juan Manuel Fraire Guacuja y la denunciante Marisela Escobedo Ortiz tienen la guardia y custodia, la patria potestad de la menor en virtud del reporte de desaparición de la madre de la menor. El juez resuelve que los que ejercen la patria potestad serán en todo caso sus abuelos. Existiendo constancias de la copia de indagatoria iniciada con motivo del reporte de la desaparición de Rubí Marisol, y por lo tanto se analiza de que por tal desaparición la custodia deberá de tenerla los abuelos maternos, y se ordena en consecuencia que se localice a la menor para que se le entregue a la señora Patricia Marisela Escobedo Ortiz, ordenándose lo conducente para lograr la localización de la menor sustraída. De igual forma, se hace alusión del reporte de desaparición de personas del día 27 de enero del 2009, en donde la señora Marisela Escobedo Ortiz hace el conocimiento que no localiza a su hija menor de edad.
por tales antecedentes, insiste el agente del Ministerio Público que existe un hecho delictivo tipificado en el artículo 170 en su fracción segunda y derivado a la denuncia presentada por la abuela de la menor sustraída, llevaron a cabo las indagatorias correspondientes sobre a fin de lograr la localización de la menor. Que el delito materia del presente estudio respecto al control de detención del señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra se actualiza día tras día, y de las indagatorias que se realizaron por parte de la representación social se tuvo conocimiento que estaba en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, por lo que se solicitó la colaboración mediante oficio de fecha 12 de junio del 2009 para que se asegurara a la menor y se procediera a la detención de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en los términos antes señalados. Mencionando que estaba acompañando al señor Barraza Bocanegra una persona de nombre José Monge, quien fue la persona que lo identificó, mismo que tenía en sus brazos a la menor, por lo que se procedió a su aseguramiento y se refiere que la agente del Ministerio Público de Fresnillo, Zacatecas, licenciada Elizabeth Landeros Villalobos, el mismo día 16 de junio del año 2009 realizó una inspección de lesiones físicas a la menor y toda vez que en ese lugar se encontraba Maricela Escobedo Ortiz, abuela de la menor, esta la reconoció como su nieta, habiéndosela entregado el mismo día de 16 de junio del 2009, entregándole a la abuela previa identificación que se hizo de la menor. En los términos de los acuerdos de colaboración que existe entre los estados y la federación. Razón por la cual manifiesta la agente del Ministerio Público que se trasladaron al hoy imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra hasta el día 17 de junio del 2009, en donde pudieron obtener boleto de vuelo para la Ciudad de México y de México a Ciudad Juárez, llegando a las 19 horas del día 17 de junio y poniendo a disposición del Ministerio Público a el día 17 de junio a las 21 horas. En esencia, son las manifestaciones que hace el agente del Ministerio Público para justificar el control de detención del señor Barraza Bocanegra. Sin embargo, el licenciado Ordóñez Tena considera que la detención de su representado no se encuentra que la detención de su representado es violatoria de garantías constitucionales, toda vez que, tal y como lo refirió la agente del Ministerio Público, fue detenido el día 16 de junio del 2009. Según el oficio que hace Benjamín Castillo Santos, comandante de Fresnillo, Zaragoza, donde no se señala la hora, donde recibe al detenido en los términos del artículo 16 constitucional, dice que no se utilizó los marcos legales de la detención en esa ciudad, que el Ministerio Público aludió de que la abuela de la menor desaparecida dijo llamarse Heidi Rubí Fraire Escobedo y que el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra es el padre biológico de la menor, misma que se encuentra registrada debidamente ante el registro civil en sucursal Zaragoza, y el nombre correcto, el nombre de la menor es Heidi Rubí Barraza Fraire. Además, hace referencia de las actuaciones en materia civil y de la resolución dictada por el juez segundo de lo familiar, en donde señala que se habla de la menor Heidi Rubí, sin embargo no se mencionan los apellidos y que de los cuales hizo alusión el representante social, que era Fraire Escobedo, y que el apellido correcto de la menor es Barraza Fraire, que no existe ninguna retención ilegal, puesto que su representado es el padre de la menor, y de que él no fue escuchado
por parte del juez civil para poder aclarar o poder determinar este parentesco sanguíneo que tiene con la menor y que no hay una sustracción en virtud de que es padre de la menor y que existe de alguna forma algún ocultamiento de información que no se le proporcionó al juez de lo civil, dado de que la menor sí cuenta con un acta de nacimiento y que tiene los apellidos Barraza Fraire. Además, con independencia de lo anterior, menciona el defensor que una vez que con independencia de los convenios que existen entre las entidades federativas, una vez que fue detenido, el hoy imputado se le debió de haber controlado su detención e incluso se le pudo haber resuelto su situación jurídica, por lo cual considera que la detención es ilegal, ya que fue detenido el 16 de junio del 2009 y hasta el día de hoy se está controlando su detención. De acuerdo a lo señalado por los intervinientes, esta juez de garantía destaca, de acuerdo a lo señalado por el agente del Ministerio Público, que el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue detenido el día 16 de junio del 2009 por un agente de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Zacatecas, Jesús Tenorio Cuevas, en el exterior del domicilio Callejón de las Golondrinas número 1 de la colonia Esparza, en Fresnillo, Zaragoza, y que el agente de la Policía Ministerial, Raúl Mora Moreno, adscrito a la Procuraduría del Estado de Chihuahua, se ubicó en dicha ciudad el mismo día 16 de junio del 2009, a quien se le hizo entrega del hoy imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra, debido a la detención realizada por un agente policíaco de aquella entidad federativa. Dice que esto fue aproximadamente a las 18 horas en las instalaciones de Fresnillo, Zacatecas, para trasladarlo detenido a esta ciudad. Sin embargo, menciona un momento, por favor. Sin embargo, menciona que debido a la entrega que se les hace de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, tuvieron que esperarse un día más en esa entidad en virtud de que pudieron obtener un vuelo de avión hasta el día 17 de junio del año 2009 de Zacatecas, México, Ciudad Juárez, y llegaron a esta entidad a las 19 horas, poniéndolo a disposición del Ministerio Público al señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra el mismo día 17 de junio a las 21 horas y puesto a disposición de este tribunal hasta el día 19 de junio del año 2009 a las 20 horas con 30 minutos. Por lo anterior señalado, considera esta resolutora que con independencia del hecho que probablemente pueda considerarse como delictivo relativo al delito de
de la retención y sustracción de personas menores de edad o de quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, que alude el artículo 170 en su párrafo segundo del Código Adjetivo de la materia, en el sentido de que es un delito permanente que se da momento a momento. También lo es de que el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue detenido, como ya lo mencioné, el día 16 de junio del 2009 por agentes de la policía de la entidad de Fresnillo, Zacatecas, entregado al agente de la Policía Ministerial del Estado de Chihuahua, Raúl Mora Moreno, el mismo día 16 de junio del 2009. Sin embargo, fue hasta el día 17 de ese mismo mes en que pudieron trasladarse hasta esta entidad federativa, poniendo a la disposición del Ministerio Público el día 17 de junio del 2009 a las 21 horas y hasta el 19 de junio del 2009 ante este tribunal. Por lo tanto, considera esta juez de garantía que el supuesto de flagrancia al que hizo alusión el representante social en los términos del 165, que refiere del Código de Procedimientos Penales, que refiere que se encuentra en situación de flagrancia respecto a un hecho delictivo, quien fuere sorprendido al cometerlo fuere detenido inmediatamente después de su comisión del mismo, tomando en cuenta para ello el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso, si existe persecución, aún en los casos de ocultamiento, y toda vez que, tal y como lo refiere el representante social, ya existía una investigación derivado de la denuncia presentada por Maricela Escobedo Ortiz ante la agente del Ministerio Público del día 26 de marzo del 2009, en donde reportó la desaparición o la retención de una menor de edad de 1 año. Realizan las investigaciones correspondientes, logran localizar al señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, mismo que fue detenido el 16 de junio, y esta resolutora no encuentra justificación alguna de que hasta el 17 se haya trasladado a esta entidad, ya que fue detenido en Fresnillo, Zaragoza, y que después de que fue puesto a disposición del Ministerio Público todavía se haya tardado pues 2 días más, porque hasta el 19 de junio del año en curso se puso a disposición de este tribunal si según se advierte de la exposición que hace la agente del Ministerio Público, ya se tenía integrada la investigación respectiva en el caso que nos ocupa. Por lo tanto, considera esta juez de garantía que la detención del señor Sergio Rafael Barraza no se encuentra ajustada en los términos del artículo 16 constitucional y sobre todo en atención al supuesto de flagrancia a que alude el artículo 165 del Código Adjetivo en la materia, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código Adjetivo en la materia, esta juez de garantía no ratifica de legal la detención de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por considerar que la misma no se encuentra ajustada de derecho. ¿Tienen alguna otra solicitud? Sí, su señoría, la representación social solicita una copia. Es todo. ¿Alguna otra probanza más que considere desahogar? Ninguna más. Bien, entonces en términos del mismo artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, la fiscal le confiere el uso de la palabra para efecto de que motive la petición que hizo de vinculación a proceso del señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, por favor. Gracias, señoría. Esta fiscalía solicita a este tribunal decrete la vinculación a proceso de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio con penalidad agravada en razón del sexo y edad de la víctima, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, en base a los hechos por los cuales previamente se le ha formulado imputación. De los antecedentes de la investigación realizada por el Ministerio Público, que descansan en la carpeta de investigación iniciada por motivo del hallazgo de restos óseos en un vertedero de basura ubicado en la colonia fronteriza Baja el día 18 de junio de este año que transcurre, se desprende la existencia del delito de homicidio, el cual es de resultado material y que, de conformidad con el artículo 280, párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales del Estado,
aplicable a la fecha de la realización de los hechos que nos ocupan. Cuando un hecho delictivo se castiga en función de la causación de un daño físico a persona o cosas, el cuerpo del delito se tendrá por demostrado si se acredita tal resultado y que su producción es atribuible a persona diversa de la víctima. Por lo que en el delito de homicidio se actualiza cuando se produce la privación de la vida de una persona por un actuar ajeno, tipo básico contenido en el artículo 123 del Código Penal, el cual en ese mismo cuerpo de leyes dicho ilícito encuentra en el artículo 126 una extensión agravante o ampliación punitiva cuando la víctima de este delito sea del sexo femenino o menor de edad. Por lo que en el presente concurren ambos, toda vez que la víctima era del sexo femenino y al momento de su muerte contaba con 16 años de edad. Por lo que de la propia definición que del delito hace el Código Penal, tenemos que este tiene un supuesto lógico necesario que es la vida humana previamente existente y dos elementos constitutivos que son el primero de ellos del orden material consistente en la supresión de esa vida y que esa supresión se deba a una intencionalidad o imprudencia delictiva, siendo este segundo elemento de orden moral. La condición lógica del delito, es decir, la preexistencia de la vida de la víctima, se corrobora de forma ideal. Primero, con copia certificada del acta de nacimiento número 361, expedida por el oficial del registro civil de esta ciudad, con registro de fecha 23 de enero del año 1992, en donde se hace constar, donde se hace constar la presentación viva de Rubí Marisol Fraire Escobedo, la cual, de acuerdo con dicha documental, nació el día 2 de octubre del año 1991 en esta ciudad. Otro antecedente lo constituye el testimonio ante la agente del Ministerio Público de fecha 19 de marzo del año 2009 del ciudadano Eduardo Alejandro Fraire Escobedo, hermano de la víctima, quien en lo medular refiere que el último día que vio con vida a su hermana Rubí Marisol Fraire Escobedo fue el día jueves 28 de agosto del año 2008, pasadas las 6 de la tarde, cuando la dejó en su casa luego de cuidarle a su menor hijo. En el mismo orden se cuenta con el reporte de ausencia o extravío interpuesto por la ciudadana Marisela Escobedo Ortiz en fecha 27 de enero del año 2009 ante la agente del Ministerio Público, la cual en lo que importa manifestó que es el caso que mi hija vive en unión libre con el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra desde el año 2006. A mediados de ese año fue cuando mi hija Rubí se fue a vivir con él y desde entonces han vivido en varios domicilios. Primero vivieron en la colonia Chaveña, después en un departamento que yo les presté ubicado en la calle Julieta Bucanans, número 6520 del fraccionamiento Cuernavaca. Y refiere que en el mes de agosto del año pasado, a finales de dicho mes, fue la última vez que vi con vida a mi hija Rubí porque andábamos arreglando precisamente ese departamento. El primer elemento de este delito, que es la pérdida o supresión de la vida humana, se encuentra acreditado con los siguientes antecedentes de investigación. Se cuenta con parte policíaco elaborado con fecha 18 de junio del año 2009 por el agente de la Policía Ministerial, Raúl Mora Moreno, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual manifiesta que se llevó a cabo un rastreo por personal de la unidad de referencia el día 18 de junio del año 2009 en un terreno baldío ubicado en la parte posterior de la Policía Montada, cuya entrada es por la calle Isla Certeña entre la colonia 16 de septiembre y Ampliación Fronteriza, y que luego de este rastreo se realizó el hallazgo de restos óseos, los cuales fueron examinados por personal de la Oficina de Servicios Periciales y Ciencias Forenses a efecto de que se determinara si se trataba de restos de origen humano. Se cuenta también con acta policial de levantamiento de restos óseos por el agente Luis Raúl Arriola Robledo, de misma fecha, 18 de junio del año 2009, en la cual se desprende que siendo las 8 horas, textualmente refiere el agente, se me instruyó por parte del coordinador de este departamento que me acercara a la colonia Fronteriza Baja, en donde al parecer se habían localizado restos de un cuerpo de una persona del sexo femenino, por lo que el suscrito acudí de inmediato y al llegar a la colonia mencionada hacia un costado de la misma,
donde hay un terreno baldío y que este se utiliza clandestinamente como tiradero de basura, así como de desperdicios de animales, al parecer cerdos y reses, donde ya se encontraba personal del Departamento de Personas Extraviadas o Ausentes, así como personal del Departamento de Antropología, siendo estos el arqueólogo Alberto Peña Rodríguez y la antropóloga Liliana Dorantes Ortega, mismos que se encontraban escarbando una parte del terreno que se localiza a unos 50 metros de una torre de energía eléctrica, y al lado contrario se localiza un panteón. Asimismo que a un costado se localizan varios criaderos de marranos, por lo que en dicho lugar se localizaron restos óseos, los cuales, por información proporcionada por los mismos peritos, mencionaron que al parecer correspondía a un ser humano del sexo femenino y que solo se logró localizar parte de pierna derecha, así como del brazo derecho y diversos fragmentos de cráneo, los cuales fueron levantados por los peritos antes mencionados para ingresarlos al laboratorio de antropología para elaborar los estudios correspondientes, quedando registrados dichos restos óseos al momento de su ingreso a los laboratorios de servicios periciales como restos de la femenina no identificada 529/09. También se cuenta con el informes periciales en materia de antropología y arqueología forense, elaborado por los peritos antes referidos, de nombres Liliana, antropóloga física, Liliana Dorantes Ortega, es antropóloga física, y el arqueólogo Alberto Peña Rodríguez, de fecha 24 de junio del 2009, los cuales asientan y describen que el lugar del hallazgo de los restos óseos de quien fuera registrada como femenina no identificada 529/09 se localizaron en la zona conocida como Fronteriza Baja, correspondiendo el lugar a un vertedero de basura y de características con presencia de escombro, basura doméstica en abundancia, desechos de rastro, de la cual hay gran cantidad de huesos de cerdo, huesos de perro doméstico, bolsas de grasas de cerdo y de otros animales, logrando localizar restos óseos humanos, los cuales se retiraron para limpiar el contexto y observar así dichos restos. Según por debajo de dicha basura se limpió grasa alrededor y se retiraron los huesos de animal, llegando hasta una capa estéril correspondiente a un depósito de escombro, en donde se localizaron 38 restos óseos incompletos con exposición térmica, y nos puntualiza entre paréntesis zonas carbonizadas y presencia de restos de grasa y tejidos adheridos, de los cuales se describen de la siguiente manera. Inciso A, 10 fragmentos de cráneo de la zona temporal derecho. Inciso B, un fragmento de húmero derecho, tercio medio y distal. Inciso C, un fragmento de radio derecho, tercio proximal y parte del tercio medio. Inciso D, un fragmento de metacarpo de mano derecha. Inciso E, rótula derecha. Inciso F, tibia derecha incompleta. Inciso G, peroné derecho. Inciso H, 7 tarsos de pie derecho. Inciso I, 5 metatarsos de pie derecho. Inciso J, 10 falanges de pie derecho. Por lo que, habiendo sido analizados y procesados la zona del hallazgo, así como los restos óseos, y mediante la aplicación de métodos científicos, se establecieron en dicho informe conclusiones en las que arriban a las determinaciones siguientes. Número 1, que la coloración observada en los restos óseos se puede decir que fueron sometidos a exposición térmica directa, es decir, fuego, cuando aún conservaban tejido blando, y por las características de calcinación de algunos huesos, el cadáver fue probablemente expuesto al fuego de manera diferencial, es decir, solo una sección del cuerpo, en este caso la derecha, que es la parte recuperada, y los demás restos fueron presa de la fauna anteriormente mencionada cuando aún tenían parte de los tejidos blandos. Como punto número 2 de la conclusión, manifiestan los peritos que se trata de restos humanos óseos. Como punto número 3, señora, manifiesta que los restos óseos pertenecen a un solo individuo. Como punto número 4, manifiesta que con base en los valores métricos obtenidos de los restos óseos, se determinó que pertenecen a un individuo del sexo femenino.
Como punto número 5, manifiestan que al no contar con los elementos necesarios para estimar una edad biológica, se estima que se trata de un individuo adolescente o adulto joven. Punto número 6, dice que se estima una estatura de 1 metro con 57 centímetros con el fin de contar con un rango mayor para llevar a cabo una identificación. Se agregan más menos 2 centímetros, esto es, se estima una estatura de 1,55 a 1,59 centímetros. Punto número 7, se observan a simple vista huellas de violencia. No se observan a simple vista huellas de violencia. Con esto no se puede descartar que se trata de un hecho violento, debido a que se localizó un número pequeño de restos, mismos que no son muy susceptibles para localizar lesiones perimortem. Como último punto de las conclusiones, manifiestan que no se puede determinar un cronotanatodiagnóstico preciso, debido a que el cuerpo fue expuesto al fuego, acelerando el proceso de esqueletización de los mismos, y solo se manejará que el cuerpo fue depositado con un mínimo de 6 meses antes del hallazgo. Entre paréntesis puntualizan, es decir, antes del mes de enero del presente año. Teniendo en consecuencia, señoría, debidamente acreditada la existencia del elemento de la pérdida de la vida de la víctima, Rubí Marisol Fraire Escobedo, cuya identidad quedó plenamente probada mediante el informe pericial en materia de genética forense rendido ante el Ministerio Público en misma fecha que el dictamen antes citado de antropología forense, con fecha 24 de junio del presente año, por el perito oficial en materia biólogo César Daniel Muñoz Rivas. Informe en cuyas conclusiones de interés determinó que al realizar el análisis y compulsa entre el perfil genético de la menor Heidi Rubí Fraire, quien es hija biológica de la víctima Rubí Marisol Fraire Escobedo, y el perfil genético obtenido de un fragmento de hueso de los restos óseos de la femenina no identificada 529/09, se observó que comparten el 50% de los alelos de los diferentes marcadores autosómicos estudiados, concluyendo pues que sí existe una relación de parentesco biológico directo entre ellas. El segundo de los elementos del delito de homicidio, consistente en que la muerte se deba a causas ajenas a la víctima, se demuestra con los siguientes antecedentes de investigación. Primero, señoría, se cuenta con lo manifestado por el menor Ángel Gabriel Valles, efectuada ante el agente del Ministerio Público en fecha 30 de enero del 2009, en presencia de su madre, la señora Cirila Maciel García, observándose así lo ordenado por el artículo 341 del Código de Procedimientos Penales relativo a la recepción de testimonios especiales. Testimonio que en el menor en lo medular manifestó, que es el caso que el 20 de agosto aproximadamente estaba en el barrio, o sea en la colonia donde yo vivo, y estaba con otros vatos. Uno de ellos era hermano de Sergio, de nombre Andy, pero no sé cómo se apellida. Otro se llama Marcelino, pero tampoco sé cómo se apellida. Entonces llegó Sergio ahí donde estábamos como a las 8 de la noche y nos dijo que si le ayudábamos a traer unos muebles de su casa donde vivían, pero no sé dónde es. Entonces yo le dije que no podía, pero el hermano de nombre Andy y Marcelino sí se fueron con él. Ya después ese mismo día, pero como a las 11 de la noche más o menos, teníamos una lumbre para calentarnos y en eso llegó Sergio y nos dijo que se había aventado a su ruca de nombre Rubí, o sea que había matado a su esposa y a un vato que estaba con su esposa en la casa porque los encontró en el baño y la esposa estaba encuerada y el vato también. Entonces nos platicó eso y nos dijo que si decíamos algo él nos iba a quebrar, o sea a matar. Hasta nos pidió los nombres a los que estábamos ahí por si decíamos algo, buscarnos. El hermano de Sergio de nombre Andy llegó también platicándonos que se había desafanado con su hermano Sergio porque se había quebrado a la esposa de nombre Rubí y a un vato que estaba con ella. Y él mejor se había ido de ahí. Después llegó Sergio y se llevó al otro hermano de él, de nombre David, para que le ayudara a tirar a Rubí porque la llevaba muerta. Eso fue antes de la lumbre que teníamos.
Ya cuando llegó ahí con nosotros a la lumbre fue cuando él mismo nos platicó lo que había hecho, y pues nosotros ya sabíamos porque el hermano de él, de nombre Andy, ya nos había dicho cuando llegó. Nos dijo Sergio que la había metido a un tambo de los grandes para la basura, mero abajo, y encima le había echado basura y que luego la quemaron, y la habían ido a tirar él y su hermano David al camino real, más delante de las marraneras y por el camino real, pero no dijo dónde exactamente. Los únicos que saben exactamente es Sergio y David, su hermano. Pero su hermano David, a la semana de esto, se fue para Los Ángeles y ya no se ha visto. Sergio a veces se mira por el barrio, pero no muy seguido. De hecho, todos saben en la colonia, pero nadie quiere decir nada. Y yo cuando me di cuenta, pues no dije nada porque nos había amenazado que si decíamos nos mataba. A el vato que encontró con su esposa dijo que lo había dejado en el carro que traía el mismo vato, pero no dijo si ahí mismo o lo llevó a otro lugar. Nunca supimos cómo se llamaba ese vato con el que estaba la esposa de Sergio. Descansa también en la carpeta de investigación parte informativo elaborado en fecha 30 de agosto del 2008 a las 4:30 horas, elaborado por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de nombres Juan Manuel Argüijo y Manuel Atay de Gameros, en el cual asientan los funcionarios municipales que siendo las 3:30 horas del día 30 de agosto del 2008, se presentó a la estación de Delicias quien dijo llamarse Rafael Gómez Rojas, de 48 años de edad, con domicilio en la calle Isla Tasmania número 5840, quien dijo ser padrastro del remitido César Barraza Bocanegra, quien manifiesta que minutos antes el remitido llegó a su domicilio bastante alterado, por lo que al cuestionarlo qué le pasaba, este le manifestó que minutos antes, al llegar a su domicilio, había encontrado a la joven Rubí Fraire Escobedo de 17 años de edad, quien es la esposa del mismo, sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre, agrediéndolos física y verbalmente hasta matarlos, por lo que acudimos con el quejoso a donde se encontraba el ahora remitido, siendo la casa del quejoso, en donde cuestionamos al mismo, quien manifestó que había matado a su esposa y su acompañante con quien sostenía relaciones sexuales. Al dirigirnos todos al domicilio del remitido, no se encontró persona alguna en el domicilio. Al preguntarle al remitido en dónde se encontraban los cuerpos, este manifestó que los había tirado, no especificando lugar alguno. En el interior del domicilio no se localizaron huellas de violencia o rastros hemáticos. Cabe hacer mención que al encontrarnos en el domicilio del remitido y cuestionarlo, este comenzó a ponerse agresivo con los remitentes, agrediéndolos verbalmente con palabras altisonantes, ocurriendo la detención a las 3:50 horas del día 30 de agosto del 2008 en el cruce de las calles Cunduacán y Buchanan del fraccionamiento Villahermosa. Se cuenta con el testimonio del agente de Seguridad Pública Municipal Gabriel Atay de Gameros, rendida ante el agente del Ministerio Público en fecha 26 de febrero del 2009, el cual en lo medular manifiesta: recuerdo que en el mes de agosto del año pasado, no recuerdo la fecha exacta, en el turno de trabajo nos mandaron a hablar a mi pareja, es decir, a la gente que es mi compañero y a mí. Nos dijeron que nos acercáramos a la estación a Delicias porque ahí había un quejoso, y cuando llegamos nos encontramos se encontraba un señor diciendo que su hijo había llegado a su casa muy alterado y que les había dicho que había encontrado a su esposa y a otra persona teniendo relaciones sexuales en su casa y que los había agarrado a golpes a su esposa y al otro hombre y que los había matado. Entonces acompañamos al señor, al quejoso, a su domicilio por la calle Tasmania y Puerto Rico. No estoy muy seguro. El caso es que cuando llegamos a la casa del quejoso, ahí estaba el hijo y el papá de él. El quejoso nos lo entregó y al entrevistar al joven nos dio la misma versión, que el quejoso nos dijo que había encontrado a su esposa con otro hombre teniendo relaciones sexuales y que los había matado a golpes a los dos y que los había dejado en la cama de su casa. Entonces abordamos al joven a la unidad para que nos llevara al lugar donde supuestamente habían ocurrido los hechos, y el mismo joven nos fue guiando hasta llegar a su casa. Ese domicilio era en la calle Buchanan o algo así, era como en un callejón o calle cerrada. El caso es que entramos al domicilio, el joven a quien llevábamos en la unidad nos abrió la casa y mi compañero y yo entramos al domicilio. Me acuerdo que como yo estaba
entramos, me acuerdo que como que estaban remodelando la casa, porque a la entrada había polvo y material de construcción. Revisamos toda la casa, vimos la cama donde supuestamente había matado a las personas. Estaba destendida, pero no había sangre, y mi compañero y yo revisamos toda la casa, incluyendo el baño, pero en ningún lugar había sangre. Entonces le preguntamos al joven que dónde estaban los cuerpos, y después nos dijo que los había tirado en otro lugar, pero a pesar de que le preguntamos muchas veces, no nos daba el lugar exacto. Entonces llevamos al joven a la estación de policía, donde se quedó en calidad de detenido para esperar si alguien reportaba algo o ponía una denuncia, porque no encontramos nada que nos indicara que en ese lugar había pasado lo que el muchacho estaba diciendo. Además se veía que el joven estaba muy intoxicado, era muy notorio que estaba drogado por la forma de hablar y se le notaba en los ojos. Se cuenta también con el testimonio del diverso agente de seguridad pública de nombre Juan Manuel Argüijo, rendida igualmente ante el agente del Ministerio Público en fecha 26 de febrero del 2009, el cual en lo medular manifiesta: recuerdo que en esa ocasión llegó un señor a la estación de Delicias diciendo que su hijastro había llegado a la casa muy nervioso y que le había dicho que al llegar al domicilio donde vivía con su esposa y que le había encontrado teniendo relaciones sexuales con otro hombre y que los había matado. Entonces nos dieron la orden por parte de nuestro superior de que nos trasladáramos a un cruce de las calles Tasmanias e Islas Marías, creo que es la colonia 16 de septiembre. El quejoso manifestó que si su hijastro había hecho algo malo, que se tenía que hacer responsable. Y ahí en el domicilio del quejoso nos entrevistamos con el hijastro del señor, quien nos señaló lo mismo que el quejoso, que al llegar a su casa había encontrado a su esposa con otro hombre teniendo relaciones sexuales y que los había agarrado a golpes hasta matarlos, y que ahí en la casa donde vivía con la esposa había dejado los cuerpos. Por esa razón nos trasladamos al domicilio donde el joven nos indicó que vivía. Eran como unos departamentos. El joven abrió la puerta y entramos. Me acuerdo que en la entrada estaban remodelando la casa. Había cosas en cajas y entramos a la recámara y nos fijamos que no había huellas de violencia, es decir, no había sangre ni cosas quebradas, lo que uno espera ver cuando acude a un domicilio donde reportan violencia familiar o una pelea. Floreros quebrados, muebles tirados, también revisamos el baño y no había sangre. En general no había desorden en la casa, nada más, como ya lo comenté, se veían los muebles polveados por los arreglos que le estaban haciendo a la casa. Le estuvimos preguntando a mi compañero Ataide y yo al joven en dónde había dejado los cuerpos, y nos dijo muchas versiones y se ponía muy agresivo, andaba como muy acelerado o alterado, porque incluso le preguntábamos el domicilio o teléfono de los suegros, pero no quiso proporcionárnoslos y no nos daba un lugar preciso donde supuestamente había dejado los cuerpos. Al no encontrar nada en el domicilio, recibimos orden del superior de llevar al joven a la estación de policía y presentarlo ante el juez de Barandilla, a quien explicamos todo lo sucedido, y el juez dispuso que se quedaría detenido el joven por el término de 36 horas para ver si en ese ínter alguien ponía una denuncia o se recibía alguna información que el joven estuviera detenido. Teniendo en consecuencia a consideración de esta fiscalía que se encuentra acreditado que la muerte de la menor Rubí Marisol Fraire Escobedo se produjo por causas ajenas a ella misma. De igual forma, fehacientemente, señorías, se encuentra acreditada de forma ideal la ampliación típica de este delito contenida en el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal vigente, ya que la penalidad del delito de homicidio se encuentra agravada por el sexo y minoría de edad del apasivo, lo que queda acreditado con los antecedentes de investigación, como lo son el informe pericial en materia de antropología forense elaborado en fecha 24 de junio de 2009 por los peritos en la materia de la Procuraduría Estatal Liliana Dorantes Ortega, antropóloga forense, y Alberto Peña Rodríguez, arqueólogo, los cuales concluyen que los restos óseos localizados el día 18 de junio del 2009 en un vertedero de basura de diversos orígenes y características en la zona llamada como Fronteriza Baja corresponden en base al estudio métrico a dichos restos óseos a un individuo del sexo femenino. Se cuenta también con el acta de nacimiento de la víctima obrante en la carpeta de investigación, la cual es clara al indicar que se trata de una persona del sexo femenino, mismo antecedente de investigación que nos acredita de forma ideal que la referida víctima, Rubí Marisol Fraire Escobedo, contaba al momento de su deceso con la edad de 16 años,
pues de la lectura de la misma se aprecia que nació el día 2 de octubre de 1991. De lo anterior se establece el acontecimiento de una serie de actos que por su relación lógica permiten determinar con certeza la actualización del cuerpo del delito de homicidio agravado en razón del sexo y edad de la víctima, puesto que los elementos objetivos y normativos del tipo penal quedaron demostrados que nos encontramos sin duda alguna ante hechos que la ley señala como delito. De igual forma, señoría, esta Fiscalía asegura que la responsabilidad penal en grado de probabilidad de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado por el sexo y edad de la víctima en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo se encuentra acreditada con los siguientes medios y actas de investigación. Se cuenta con el reporte de ausencia o extravío interpuesto por la ciudadana Marisela Escobedo Ortiz en fecha 27 de enero del 2009 ante la agente del Ministerio Público, la cual en lo medular refiere que es el caso que mi hija vive en unión libre con el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra desde el año 2006. A mediados de ese año fue cuando mi hija Rubí se fue a vivir con él y desde entonces han vivido en varios domicilios. Primero vivieron en la colonia Chaveña, después en un departamento que yo les presté, ubicado en la calle Julieta Bucanans, número 6520 del fraccionamiento Cuernavaca. Pero en el mes de agosto del año pasado, a finales de dicho mes, fue la última vez que vi a mi hija Rubí porque andábamos arreglando precisamente el departamento. Sino que los últimos días que yo fui al departamento en esa fecha, en el mes de agosto del año pasado, me percaté que todo estaba igual, como que Sergio y Rubí no se estaban quedando ahí. Y un día que llegamos al departamento ya no había muebles, estaba el departamento vacío. Lo que yo pensé en ese momento fue que Sergio había decidido alejar a Rubí de nosotros, su familia, porque Sergio así es, manipulaba mucho a Rubí. Y como al principio de su relación Rubí estuvo muy alejada de nosotros, fue hasta que se embarazó y estaba a punto de dar a luz cuando empezó a acercarse a mí. Tenían problemas económicos y yo llevé a Rubí con el médico y le pagué el parto. Y fue entonces cuando les presté el departamento para tenerlo cerca y pasaron algunos meses sin que yo tuviera noticia de Rubí. En el mes de octubre del año pasado, Sergio fue al taller cuando no estábamos nadie de la familia, solo la señora que me ayuda en la casa, de nombre Ramona Perea Hernández, y Sergio le dijo que no había ido a la casa ni él ni Rubí porque andaban en la ciudad de Aguascalientes. Y cuando Ramona me comentó eso, no se me hizo raro porque Rubí me había platicado que Sergio tenía amigos allá en Aguascalientes. Y pasó el tiempo y no tuve noticias de mi hija Rubí. Pensé que en el mes de diciembre Rubí iría a visitarme, pero no fue así. Hasta principios del mes de enero de este año fue cuando logré localizar a Sergio. Y al preguntarle por Rubí me dijo que en el mes de noviembre del año pasado Rubí lo abandonó para irse con otro y le dejó a la niña, a mi nieta de nombre Heidi Rubí Fraire Escobedo, quien actualmente tiene 11 meses de edad. La niña no está registrada, por eso no tiene el apellido de Sergio. El caso es que Sergio tiene una actitud muy rara cuando me entrevisté con él y desde entonces no lo he podido localizar y ahora trae a la niña con él, porque la mamá de Sergio, de nombre Leticia Barraza, a quien apodan la Pecas, quien vive en la calle Isla Tasmania número 5842, en la colonia 16 de septiembre, tuvo a la niña 2 meses, supuestamente a partir del mes de octubre del año pasado. Dijo la señora que Sergio le llevó a la niña y le dijo que Rubí lo había abandonado y desde entonces la niña se quedó con ella, con la mamá de Sergio, y dice que en ocasiones Sergio se queda ahí en la casa y a veces no, pero la niña siempre estuvo con ella. Pero ahora no puedo ver ni a mi nieta porque no encuentro a Sergio y la mamá de él, de Sergio, tampoco me atiende. Por eso solicito me ayuden a localizar a mi hija, cuya media afiliación es la siguiente: fecha de nacimiento 2 de octubre del 91, lugar de nacimiento Ciudad Juárez, Chihuahua, fecha de desaparición el mes de agosto del año 2008, estatura 1,58 centímetros aproximadamente, complexión regular, peso 52 kilos más o menos, color de piel morena clara, cabello ondulado color castaño, cara redonda, cejas depiladas, delgada y recta, ojos medianos color café, nariz mediana, dentadura normal, no presenta ninguna fractura, enfermedades graves, asma,
no usa lentes de aumento, no consume bebidas alcohólicas ni drogas, tipo sanguíneo A positivo y como seña particular tiene un tatuaje con el nombre de Sergio en el lado izquierdo del pecho y un piercing en la lengua. Se cuenta también con lo manifestado por el menor Ángel Gabriel Valles, efectuada ante la declaración de este menor efectuada ante el Ministerio Público en fecha 30 de enero del año 2009 en presencia de su madre Cirila Marisela García, quien en el medular manifiesta que es el caso que el 20 de agosto aproximadamente estaba en el barrio, o sea en la colonia donde yo vivo, y estaba con otros vatos. Uno de ellos era hermano de Sergio, de nombre Andy, pero no sé cómo se apellida. Otro se llama Marcelino, pero tampoco sé cómo se apellida. Entonces llegó Sergio ahí donde estábamos como a las 8 de la noche y nos dijo que si le ayudábamos a traer unos muebles de su casa donde vivían, pero no sé dónde es. Entonces yo le dije que no podía, pero el hermano de nombre Andy y Marcelino sí se fueron con él. Ya después ese mismo día, pero como a las 11 de la noche más o menos, teníamos una lumbre para calentarnos y en eso llegó Sergio y nos dijo que se había aventado a su ruca de nombre Rubí, o sea, había matado a su esposa y a un vato que estaba con su esposa en la casa porque los encontró en el baño y la esposa estaba encuerada y el vato también. Entonces nos platicó eso y nos dijo que si decíamos algo él nos iba a quebrar, o sea, a matar. Hasta nos pidió los nombres a los que estábamos ahí por si decíamos algo, buscarnos. El hermano de Sergio de nombre Andy llegó también platicándonos que se había desafanado de con su hermano Sergio porque se había quebrado a la esposa de nombre Rubí y a un vato que estaba con ella y él mejor se había ido de ahí. Después llegó Sergio y se llevó al otro hermano de él de nombre David para que le ayudara a tirar a Rubí porque la llevaba muerta. Eso fue antes de la lumbre que teníamos. Ya cuando llegó ahí con nosotros a la lumbre fue cuando él mismo nos platicó lo que había hecho y pues nosotros ya sabíamos porque el hermano de él de nombre Andy ya nos había dicho cuando llegó. Nos dijo Sergio que le había metido a un tambo de los grandes para la basura mero abajo y encima le habían echado basura y que luego la quemaron y la habían ido a tirar él y su hermano David al Camino Real, más adelante de las Marraneras y por el Camino Real, pero no dijo dónde exactamente. Los únicos que saben exactamente es Sergio y David, su hermano, pero su hermano David a la semana de esto se fue para Los Ángeles y ya no se ha visto. Sergio a veces se mira por el barrio pero no muy seguido, de hecho todos saben en la colonia pero nadie quiere decir nada. Yo cuando me di cuenta pues no dije nada porque nos había amenazado que si decíamos algo nos mataba. Al vato que encontró con su esposa dijo que lo había dejado en el carro que traía el mismo vato, pero no nos dijo si ahí mismo o lo llevó a otro lugar. Nunca supimos cómo se llamaba este vato con el que estaba la esposa de Sergio. Se cuenta también, señoría, con el testimonio de Rafael Gómez Rojas, rendido ante la gente del Ministerio Público en fecha 23 de febrero del año 2009, el cual en lo medular refiere que yo no recuerdo exactamente la fecha, pero fue a mediados del año pasado, un día que llegué a mi casa en el domicilio que ya mencioné antes. Yo llegué de trabajar, ya que soy obrero, y llegué como a las 9 de la noche pasadas. Al llegar a mi casa, ahí estaba Sergio Barraza Bocanegra, el cual es hijo de mi señora, que se llama Leticia Bocanegra Ríos. Además de Sergio, estaba mi señora y mi hijo Raimundo Bocanegra, el cual tiene 10 años. Cuando llegué a la casa, escuché que ellos estaban comentando que Sergio ese mismo día había golpeado a su esposa con la que estaba en unión libre, que se llama Rubí, no sé los apellidos, y a un vato, pero no sé quién es, solo sé que es un chavo que trabaja en los cerrajeros, ya que Sergio dijo que ahí trabajaba ese muchacho. Dijo que los había golpeado porque los había encontrado en su propia casa encuerados. Sergio dijo que los había golpeado muy feo. Sergio estaba muy agüitado. En la casa donde los golpeó está por Futurama Tecnológico, pero no sé el nombre de las calles ni la colonia. Después, ya para no tener problemas, porque tengo más hijos chicos, lo que hice fue ir a la policía a la estación que está enseguida de la cárcel de Piedra y reporté lo que dijo Sergio. No recuerdo exactamente lo que les dije a los policías, ya que hace tiempo de eso, pero los policías apuntaron todo lo que yo les dije. Entonces fuimos juntos con unos policías a mi casa y ahí estaba todavía Sergio y no escuché si hablaron con él, solo vi que se lo llevaron a la casa de él y se fueron y Sergio estuvo detenido y como a los 2 días fuimos mi esposa y yo y lo sacamos, no pagamos multa ni nada. Sergio nos dijo que había llevado a los policías a su casa y que eran como 5 patrullas
y que revisaron la casa y que no encontraron nada, ni estaba nadie ahí. Después de que lo sacamos, él se quedó a vivir con nosotros en mi casa. Él se quedó como hasta medio mes de diciembre con nosotros, junto con su niña que se llama Heidi. No sé por qué exactamente Sergio se quedó con la niña, no sé si Rubí lo dejó o se fue con el otro fulano o no sé. Se cuenta también con parte informativo elaborado en fecha 30 de agosto del 2008 a las 4:30 horas por los agentes de Policía Municipal Juan Manuel Argüijo y Manuel Atay de Gameros, en el cual asientan que siendo las 3:30 horas del día 30 de agosto del 2008, se presentó a la estación de Delicias quien dijo llamarse Rafael Gómez Rojas, de 48 años de edad, con domicilio en la calle Isla Tasmania, número 5840, quien dijo ser padrastro del remitido César Barraza Bocanegra, quien manifiesta que minutos antes el remitido llegó a su domicilio bastante alterado, por lo que al cuestionarlo qué le pasaba, este le manifestó que minutos antes, al llegar a su domicilio, había encontrado a la joven Rui Fraire Escobedo, de 17 años de edad, quien es la esposa del mismo, sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre, agrediéndolos física y verbalmente hasta matarlos, por lo que acudimos con el quejoso donde se encontraba el ahora remitido, siendo la casa del quejoso en donde cuestionamos al mismo, quien manifestó que había matado a su esposa y su acompañante, con quien sostenía relaciones sexuales. Al dirigirnos todos al domicilio del remitido, no encontramos persona alguna en el domicilio. Al preguntarle al remitido en dónde se encontraban los cuerpos, este manifestó que los había tirado, no especificando lugar alguno. En el interior del domicilio no se localizaron huellas de violencia o rastros hemáticos. Cabe hacer mención que al encontrarnos en el domicilio del remitido y cuestionarlo, este comenzó a ponerse agresivo con los remitentes, agrediéndolos verbalmente con palabras altisonantes, ocurriendo la detención a las 3:50 horas del día 30 de agosto del 2008 en el cruce de las calles Cunduacán y Buchanan del fraccionamiento Villahermosa. Se cuenta con el testimonio del agente de Seguridad Pública Municipal Gabriel Atay de Gameros, rendida ante el agente del Ministerio Público el día 26 de febrero del 2009, el cual en lo medular manifiesta: recuerdo que en el mes de agosto del año pasado, no recuerdo la fecha exacta, en el turno de trabajo nos mandaron a hablar a mi pareja, es decir, a la gente que es mi compañero y a mí. Nos dijeron que nos acercáramos a la estación Delicias porque allí había un quejoso, y cuando llegamos nos encontramos con que un señor, diciendo que su hijo había llegado a su casa muy alterado y que les había dicho que había encontrado a su esposa y a otra persona teniendo relaciones sexuales en su casa, y que los había agarrado a golpes a su esposa y al otro hombre y que los había matado. Entonces acompañamos al señor, al quejoso, a su domicilio por la calle Tasmania y Puerto Rico, no estoy muy seguro. El caso es que cuando llegamos a la casa del quejoso, ahí estaba el hijo y el papá de él. El quejoso nos lo entregó y al entrevistar al joven nos dio la misma versión que el quejoso nos dijo, que había encontrado a su esposa con otro hombre teniendo relaciones sexuales y que los había matado a golpes a los dos, y que los había dejado en la cama de su casa. Entonces abordamos al joven a la unidad para que nos llevara al lugar donde supuestamente habían ocurrido los hechos, y el mismo joven nos fue guiando hasta llegar a su casa. Ese domicilio era en la calle Buchanan o algo así, era como en un callejón o calle cerrada. El caso es que entramos al domicilio, el joven a quien llevamos en la unidad nos abrió la casa, y mi compañero y yo entramos al domicilio. Me acuerdo que como que estaban remodelando la casa porque a la entrada había polvo y material de construcción. Revisamos toda la casa, vimos la cama donde supuestamente había matado a las personas, estaba destendida pero no había sangre, y mi compañero y yo revisamos toda la casa, incluyendo el baño, pero en ningún lugar había sangre. Entonces le preguntamos al joven que dónde estaban los cuerpos, y después nos dijo que los había tirado en otro lugar, pero a pesar de que le preguntamos muchas veces, no nos daba un lugar exacto. Entonces llevamos al joven a la estación de policía, donde se quedó en calidad de detenido, para esperar si alguien reportaba algo o ponía una denuncia, porque no encontramos nada que nos indicara que en ese lugar había pasado lo que el muchacho estaba diciendo. Además se veía que el joven estaba muy intoxicado, era muy notorio que estaba drogado por la forma de hablar y como se le miraban los ojos. Se cuenta también, señoría, con el testimonio del agente de Seguridad Pública Juan Manuel Argüijo, rendida de misma fecha, 26 de febrero del 2009, el cual en lo medular manifiesta que recuerda que en esa ocasión llegó un señor a la estación Delicias diciendo que su hijastro había golpeado
a la casa muy nervioso y que le había dicho que al llegar al domicilio donde vivía con su esposa y que la había encontrado teniendo relaciones sexuales con otro hombre y que los había matado. Entonces nos dieron la orden por parte de nuestros superiores de que nos trasladáramos al cruce de las calles Tasmania e Islas María, creo que es la colonia 16 de septiembre. El quejoso manifestó que si su hijastro había hecho algo malo, se tenía que hacer responsable. Y ahí en el domicilio del quejoso nos entrevistamos con el hijastro del señor, quien nos señaló lo mismo que el quejoso, que al llegar a su casa había encontrado a su esposa con otro hombre teniendo relaciones sexuales y que los había agarrado a golpes hasta matarlos, y que ahí en la casa donde vivía con la esposa había dejado los cuerpos. Por esa razón nos trasladamos al domicilio donde el joven nos indicó que vivía. Eran como unos departamentos. El joven abrió la puerta y entramos. Me acuerdo que en la entrada estaban remodelando la casa, había cosas en cajas y entramos a la recámara y nos fijamos que no había huellas de violencia, es decir, no había sangre ni cosas quebradas, lo que uno espera ver cuando acude a un domicilio donde reportan violencia familiar o una pelea.